Vamos a ver los últimos delitos contra la seguridad del tránsito de los medios de transporte y comunicación previstos entre los artículos 195 a 197 del Código Penal argentino. En el artículo 195 está prevista la figura que se llama de abandono de un puesto de trabajo. Tiene una pena leve de 1 mes a 1 año de prisión cuando los conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás empleados de un tren o de un buque abandonen sus puestos durante sus servicios, antes de llegar al puerto o al término del viaje ferroviario. El bien jurídico protegido es la seguridad de los transportes, en este caso, puntualmente. Es un delito de peligro, ya que es suficiente con que el sujeto, uno de los mencionados en ese artículo 195, abandone el servicio, es decir, abandone su trabajo, sus funciones dentro de ese buque o dentro de ese tren. Se trata de una figura de omisión propia con autoría especial, aunque hay autores que lo consideran un delito de omisión impropia. Tal vez la confusión sea porque se trata de una omisión, es cierto, y se hace referencia a determinados sujetos, lo cual hace pensar a algunos que estaríamos en presencia de una omisión impropia por la vinculación con la posición de garantía. Pero hay que recordar que la omisión impropia, las figuras de omisión impropia, son aquellas en las que se vincula una omisión con la producción de un resultado típico, y a partir de ahí es que se exigen esos 6 elementos característicos de la omisión impropia. En el caso del artículo 195 no se exige un determinado resultado, no se trata de hacer una equiparación con la figura activa, sino que simplemente se trata de un delito de omisión pura, de omisión simple. Esas personas que están mencionadas en el artículo 195, si abandonan sus servicios, es decir, si no cumplen, dejan de cumplir con sus tareas en el ejercicio de sus funciones dentro del barco, dentro del tren, esos son los autores de este delito. No hace falta ningún resultado, como puede ser que se produzca una catástrofe, un naufragio, un accidente, etc. Por eso es un delito de omisión propia con autoría especial. Solamente pueden ser autores los que están mencionados en el artículo 195. Similar a esta figura es la de, por ejemplo, el delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar. En el artículo primero de la ley 13.944, ya lo hemos visto. En ese caso también muchos autores confunden con una omisión impropia y en realidad no se exige un resultado determinado en esos casos. Simplemente se considera completo el delito con la omisión, pero solo pueden ser autores de esos delitos determinadas personas que son las que están mencionadas en el texto legal. Esos son autores especiales. Entonces, es una omisión propia. Los autores, según menciona el artículo 195, pueden ser los conductores, capitanes, pilotos y mecánicos de un tren o de un buque. Es cierto que se menciona también, se hace una referencia a los demás empleados del tren o del buque. Sin embargo, hay que aclarar que no cualquier empleado que abandona el servicio en el buque o en el tren va a poner en peligro la seguridad de ese medio de transporte. Tiene que tratarse de una persona que cumpla con una función esencial para el funcionamiento de ese tren o de ese buque. De modo que si abandona su función, entonces habrá un riesgo para la seguridad de ese transporte puntualmente. Bien, ese abandonar las funciones no significa necesariamente que el autor, el sujeto, tenga que salir del tren o tenga que salir del buque. Puede seguir estando en el tren o en el buque, pero se utiliza la expresión abandonar sus funciones para dar la idea de que se trata de que no siga cumpliendo con las funciones que venía realizando dentro de ese medio de transporte. Si existiera una persona que lo reemplace y se pueda mantener de esa forma normalmente el servicio, entonces no habría una afectación al bien jurídico, por lo tanto no habría delito en este caso.
El mismo texto legal fija el tiempo dentro del que se debe producir ese abandono. Es el inicio del viaje y hasta la llegada del tren o buque al destino final. Es un delito doloso, de manera que el autor tiene que saber que está dejando de cumplir con sus funciones y que eso puede generar un peligro para la seguridad del transporte. Luego, en el artículo 196 está prevista la figura de causación culposa de accidentes, los mismos accidentes que habíamos visto en los artículos 190 y 191. En este caso está prevista también la forma culposa. La pena es de 6 meses a 3 años al que por imprudencia, negligencia, impericia, es decir, la fórmula característica de los tipos culposos, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo, dice el artículo 196. Y en la última parte se agrava si se produce un resultado de lesiones o muerte de alguna persona. La pena va a llegar hasta 5 años en ese caso. Bien, en esta figura penal está previsto un delito culposo. Cualquiera de los accidentes mencionados entre los artículos 190 y 191, descarrilamiento, naufragio, desastre aéreo, varamiento de naves, esos son los resultados que se describen en los artículos 190 y 191. El delito se puede cometer por acción o por omisión. En este caso la omisión sí sería una omisión impropia. Acá sí la omisión del sujeto está vinculado por un nexo de evitación con la producción de ese resultado. Si fuera un delito activo, todos los requisitos de los delitos activos de resultado, es decir, una acción, un resultado típico que tiene que ser el descarrilamiento, desastre aéreo, etc. Relación de causalidad y relación de imputación objetiva, de modo que se haya creado un riesgo jurídicamente desvalorado y sea ese riesgo el que se concreta en el resultado. Se discute en la doctrina, algunos autores discuten si hace falta, además de ese resultado, descarrilamiento, desastre aéreo, etc., la creación de una situación de peligro común, de un peligro indeterminado para los bienes. Hay dos posiciones en este sentido. Considero que necesariamente el accidente tiene que tener cierta magnitud, de modo que exista peligro para bienes y para personas indeterminadas, no cualquier accidente, sino que debe existir además un peligro para los bienes y personas indeterminadas. Bien, el 197 prevé el delito de interrupción o resistencia al restablecimiento de las comunicaciones, una figura que en el Código Penal original solo hacía referencia a la interrupción o entorpecimiento de la comunicación telegráfica y telefónica. Y en el año 2008, este artículo 197 tuvo una reforma y se agregó la expresión después de telefónica o de otra naturaleza. Entonces se protegen las comunicaciones que son más usuales o más comunes en la actualidad, por ejemplo, por medios informáticos. Y en la segunda parte está prevista la conducta de quien resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida. Entonces, el bien jurídico protegido, los medios de comunicación en este caso, y se incluyen los medios informáticos o electrónicos a partir de esta reforma del 2008, que hace referencia a medios de comunicación de otra naturaleza. Ese otra naturaleza hace referencia a estos medios más usuales en la actualidad. La conducta típica sería entonces interrumpir o entorpecer esa comunicación. Y la del segundo supuesto, la conducta típica es resistir violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida. Es curioso esta modalidad. La segunda parte del artículo tiene la estructura de lo que se llama en la teoría del delito la interrupción de un curso causal de salvamento. Es decir, esto presupone, esta modalidad del delito presupone que existe una comunicación interrumpida, que alguien intenta restablecer esa comunicación, y ahí es donde el autor tiene que resistir
ese restablecimiento. Pero resistir no de cualquier manera, sino resistir con violencia, ¿se entiende? Con violencia en las personas. Es un delito doloso, de modo que el autor tiene que saber que está resistiendo, que se está oponiendo al restablecimiento de esas comunicaciones interrumpidas.